Vamos a dar comienzo a la clase que inicia el tercer módulo del programa del Seminario Superior. Tiene que ver con la metodología, ¿sí?, de el diagnóstico y con la implementación de, sobre todo, la técnica fundamental que tiene que ver con la entrevista. Pero vamos a ir, como siempre, haciendo un mix, ¿sí? Por un lado, casi de forma textual, quiero transmitir los conceptos desde el cuerpo médico forense, desde el departamento de psicología, con los cuales vamos a delimitar, especialmente para los psicólogos y las psicólogas, la forma, ¿sí?, de actuar, las diferencias técnicas y las obligaciones o las posibilidades desde el lugar de peritos de parte, que son, me parece, muy importantes dar a conocer, porque a veces estas son cosas que vamos aprendiendo o con la experiencia, ¿sí? ¿Cómo sería? Desde la frustración, ¿sí?, sino también, como en mi caso, el haber podido acceder, ¿sí?, creo yo, que a una de las peritas más importantes que me ha tocado ver para diagnosticar, que es quien da estas clases, de quien tengo mis propios apuntes, más es lo que sumo a ustedes a través de las fotocopias que vamos llevando, ¿sí? Entonces, la licenciada Norma Mioto, junto con su equipo, nos van dando las descripciones de cómo perito y qué diferencia hay, pero vamos a prestar atención sobre todo a lo siguiente. Aquí, para los que ya hemos dicho perito, pericia y demás, pero acá vamos a ir más detalladamente, por ejemplo, ¿sí? A ver, el tipo de peritos, en dónde actúan los peritos, en dónde está regulado esto y qué es lo que se puede pedir también, y como peritos de parte o peritas de parte, qué es lo que podemos, o sea, cuál es nuestro alcance, ¿sí? Es decir, cuál es nuestro alcance, tanto como hemos visto para colegas que trabajan dentro del Poder Judicial, como para las que trabajamos de parte, lo mismo, ¿sí? Esto está contemplado en el Código Procesal Civil. ¿Bien? Por un lado, entonces, hay una división que es la de peritos oficiales, ¿sí?, que son los que dependen, son funcionarios judiciales, dependen del Poder Judicial, tienen una relación de dependencia, pueden pertenecer al cuerpo médico forense, pueden pertenecer a la policía, bueno, pueden pertenecer a las asesorías de incapaces y demás. Dependen no solamente de un sueldo en relación de dependencia, ¿qué quiere decir esto? Que cobran por un total, y no, bueno, por cada uno de los casos, pero además de esto pertenecen, ¿sí?, con superiores, que son los que pueden solicitar un informe. Esto es la diferencia fundamental. El informe y el perito o la perita oficial actúa de acuerdo a un pedido que puede ser del juez de la causa que requiere este informe o del juez que autoriza a el fiscal o la fiscal que están solicitando un informe. Por otro lado, los peritos de oficio, que no son los oficiales, pero son de oficio por lista, son aquellos que, si bien no pertenecen en relación de dependencia al Poder Judicial, se anotan en los listados todos los años, haciendo, bueno, Provincia de Buenos Aires se hace un curso que corresponde a la provincia y que esto te habilita para trabajar en Provincia de Buenos Aires.
que depende de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y luego se sortea cuando algún juez solicita, ¿sí? Puede que solicite, directamente por sorteo, se sortea, se llama y se regulan los honorarios del trabajo a realizar, donde también de la misma manera responde al pedido de informe que realiza el juez, que puede estar autorizando el del fiscal, y luego los honorarios son regulados, puede pedirse un adelanto de honorarios, ¿sí? O se espera y cobran los honorarios cuando los regula el juez. Los peritos de parte, es importante lo siguiente, bueno, trabajan para la parte, ¿sí? Para la parte, lo que no quiere decir que esto les reste objetividad, ¿sí? Porque la idea es centrarse en el interés de la víctima, del niño o niña victimizados, o adolescente. Por lo tanto, todos deberían ver lo mismo. La diferencia es que el perito de parte o la perita de parte actúa para cada una de las partes que se constituyen como querellantes, ¿sí? O particulares damnificados, como se dice en la provincia de Buenos Aires, y a su vez tiene la posibilidad de proponer en trabajo conjunto con el abogado, defensor, representante de la familia de la víctima o de la víctima, proponer puntos de pericia. ¿Esto qué quiere decir? Proponer puntos objetivos a analizar. Y además proponer, en mi caso yo lo hago siempre, las técnicas que necesito o considero que deben ser administradas. ¿Por qué esto? Porque a veces no se administran y en ciertos juzgados, porque tienen muchas causas, porque bueno, vienen trabajando así, se manejan solamente con las entrevistas orales y a veces algún dibujo, algún gráfico. Con lo cual, me parece que en ninguno de los casos se puede emitir como un informe profundo con tan escaso material y tan escaso tiempo. Hay otra realidad, los peritos y las peritas oficiales tienen un ritmo de trabajo diferente a los de parte, porque ellos responden a pedidos y muchas veces los tiempos que tienen para trabajar son muy cortos. Por eso, bueno, las personas que no pueden acceder a un perito de parte, a una perita de parte, solamente cuentan con esos informes que muchas veces suelen ser como decimos, ¿no? Que los abogados dicen, no sirve porque no sé qué me dice, acá no, es como ambiguo, no se juegan. Pensemos que puede ser por los tiempos, que puede ser que solamente hay jueces que piden un informe amplio del estado emocional del niño o la niña, y las denuncias son muy graves. Entonces, si piden esto, que es lo mismo que decir, dame una impresión general, lo que aconsejan, y la propia licenciada Mioto, bueno, es doctora en psicología, Mioto, por eso me sale la doctora Mioto, es que es muy importante saber que podemos aclarar esto, sobre todo para las peritas que están dentro del Poder Judicial. Se puede pedir al juez cuando hay algo tan general de pedido, ¿para qué? Para cuidarnos o para trabajar tranquilas, se puede decir, ¿sí? Si lo que están buscando, si lo que necesita es una impresión o un informe, ¿sí? Si lo que necesita es una impresión, se pone en esa condición. Y si es un informe, se puede sugerir al juez puntos de pericia también. Esto está dentro de los derechos de ambos lados, ¿no? De tanto del oficial como el de parte. Y a su vez también de parte se puede tener, además, como para reforzar al perito o a la perita de parte, un consultor técnico, que es como un experto, ¿sí? En la materia, para tener dos.
Hay casos en los que, por ejemplo, a mí me ha tocado estar como perito o perita de parte y como consultor Enrique Stola. Y voy a venir a reforzar. En otros casos ha habido otra perito o perita y yo he podido entrar como con la figura de consultora, ¿sí? Ahora, esto es algo que no se nos enseña, que en las cátedras de forense, de las facultades, no se aprende, que se tiene que aprender muchas veces, ni siquiera trabajando en el Poder Judicial, lo aprenden. En mi caso lo pude aprender con la práctica primero, porque me ha tocado trabajar con gente comprometida, con abogados muy comprometidos, donde buscaban los recursos y podemos poner un experto, la figura está, y bueno, y así íbamos como aprendiendo desde lo empírico, y luego las palabras, ¿sí? La especialización en psicología jurídica de AFRA, dice, esto es así, digamos, esto está previsto, está legislado, ¿sí? Procesualmente en el Código Civil, en los artículos del 457 al 478, ¿sí? Tienen que aceptar el cargo, los peritos o peritas de parte, pueden pedir adelanto de honorarios en el caso que sean los de lista, que son regulados por el juez, y los honorarios, bueno, los va a regular el juez. Pueden, si son peritos de parte, también contar con un consultor técnico. Cuando los peritos, las peritas pueden trabajar o deberían trabajar en cualquiera de los fueros, ¿sí? Pero más que nada son convocadas en el fuero penal o familiar, pero para causas penales. Bien, la pericia entonces, todo lo que tiene que ver con el procedimiento pericial, ¿sí? Está reglamentado en el Código de Procedimiento Penal. En el Código de Procedimiento Penal, artículos 253 a 267. ¿Sí? Esto lo digo así porque es importante, muchas veces puede ser importante para saber dónde están estas herramientas que permiten dar como un mayor encuadre y tranquilidad, ¿sí? Para saber que estamos dentro de lo estipulado, del alcance de lo estipulado, ¿sí? Para nuestra función. El juez podría ordenar entonces, puede ordenar pericias, ¿sí? Los peritos deben también, obviamente, controlar esto, los de parte, los peritos oficiales también, y hacer esta salvedad. Después, una vez que el juez ordena la pericia, la puede pedir, bueno, la fiscalía, la defensoría, y el juez la puede autorizar. Se designa un perito que generalmente proviene de las partes que tienen el derecho, o sea, se designa un perito, sí puede ser el de oficio, pero siempre hay uno, y después las partes, puede ser de oficio o puede ser en relación de dependencia, y después las partes tienen el derecho de designar un perito de parte. En capital, los peritos de parte deben estar, bueno, inscriptos, trabajar, inscriptos en la Cámara Penal, pero esto es algo que realmente por ahí no se cumple. No se cumple porque no lo piden, solo con la matrícula, la credencial se puede trabajar, entrar y hacer la pericia. Bien, el juez ordena la pericia y si considera pertinente el juez los puntos de pericia de los fiscales que propone el fiscal, el defensor, ¿sí? Los incorpora, por eso es que no es vinculante, y si no, no, y así igual, de la misma manera, con los que proponen los peritos de parte. Generalmente incorporan, a veces no todo, pero incorporan. La pericia debe sí o sí realizarse entonces de manera conjunta,
es decir, en un solo acto. ¿Por qué es importante esto? Porque en el mismo acto que se realiza la pericia o la evaluación de la víctima o, sí, del niño, niña, adolescente, encuadrándonos en los objetivos de este seminario, tienen que estar, y sobre todo porque son menores, ¿no es cierto?, el perito oficial, que es el que va a llevar adelante la pericia, es el que va a presentarse, el que va a presentar a las otras personas. En el caso de que sea un menor o una menor, va a estar alguien de la defensoría, ¿sí? El defensor de menores, lo va a presentar a cada uno de los peritos de parte, que van a estar observando en silencio. Y va a comenzar a administrar, para evaluar los puntos de pericia, las pruebas que han sido aprobadas para tomar de la batería psicodiagnóstica. Luego de esto, ¿sí?, hay un espacio en el que se pregunta, a ver si se quiere hacer alguna pregunta, alguno de los peritos repreguntar algo, o a veces en la misma consigna, ¿sí?, cuando son, por ejemplo, test verbales donde tienen que decir una historia, el perito o la perito oficial dicen, ¿no?, bueno, algo más, quieren preguntar algo más. Esa es una posibilidad muy importante para los peritos de parte, los que estamos del otro lado, de poder observar ahí, y si no entró algún punto de pericia, es decir, hay algún test nuestro o algún aspecto que queríamos observar que no, como que no nos dieron mucho lugar, ese es el momento por ahí de preguntar. Momentos de preguntar, no sé, en alguna lámina específica, por ejemplo, remarcar algo que está contestando y que tiene que ver con la lámina, no sé, que evalúa el abuso, y remarcar cuáles son, como hacer un señalamiento y preguntar, dijiste esto, por ejemplo, dijiste que te daba miedo, dijiste que era algo oscuro, dijiste que no te gustaba esa lámina, buscando reafirmar esto que por ahí dijo el niño, sin decir qué es lo que evalúa la lámina, pero bueno, marcarlo, ¿no? Es como conste en actas, que luego es un reforzar, porque ahí estamos todos, y luego el informe se hace de forma, lo ideal es que sea de forma conjunta. ¿Esto qué es? Después del momento de una o dos entrevistas que se suelen hacer, más lugar no hay. Es muy distinto el psicodiagnóstico al diagnóstico pericial, donde es pedido, es decir, no es algo que desea la persona y que viene, y que a su vez tiene un tiempo, ¿sí? El tiempo es cortísimo, porque, como decíamos anteriormente, ellos responden a muchas causas. Entonces tal vez el juez dice, bueno, para tal fecha hay que tener un informe, y ese informe lo deben leer los peritos de parte, deben ver si están conformes, y si no, tienen que firmar en disconformidad y luego presentar un informe. Esto es todo un proceso que lleva como unos 2 meses en total, con todo el viento a favor. ¿Por qué? Porque primero se realizan 1 o 2 encuentros que pueden ser en la misma semana de evaluación. Con toda la suerte podemos lograr que se tomen una batería más amplia. En mi caso siempre pido, por ejemplo, que se tomen técnicas profundas, que se tomen láminas de Rorschach, que se tomen el test de Philipson, que se tome, bueno, el CAT en los niños, que se evalúe más esto, o que en los niños para ahí se tomen test que tengan que ver, sí, con la parte psicoproyectiva. Y después, bueno, observar qué es lo que pasa. Una vez que se espera, se convoca una reunión donde nos dan a leer a los peritos de parte. La perito oficial nos da a leer su informe, ¿sí? Nos dan tiempo para leerlo cada uno, y ahí ver si estamos en conformidad, estamos conformes, se firma al pie y se pone en conformidad y se firma y sella. Y si no, se puede estar en disconformidad parcial o total.
de acuerdo, tenemos esa posibilidad de controlar la pericia, porque podemos estar en disconformidad con lo que informó la perito, porque no escribió lo suficiente, porque podía haber escrito mucho más, entonces ponemos parcial y completamos, ya eso nos da opción a entrar con nuestro informe, y en disconformidad total, bueno, cuando realmente no está viendo lo que tiene que ver, ¿sí? Bueno, también tenemos nuestro derecho. Ahora bien, este informe que se hace, ahí no hay un límite de tiempo, se estipula aproximadamente unas 2 semanas, pero no hay un límite de tiempo para presentarlo. Y la importancia cuando somos peritos de parte es que en ese tiempo, si estamos en disconformidad parcial, por ejemplo, podamos, si bien va a ser un informe totalmente nuevo, repetir en nuestros términos en lo que coincidimos con el informe oficial, y a su vez colocar o consignar por qué se considera necesario ampliar, ¿sí? No sé, por ejemplo, hay casos que ya vienen con todo un historial negativo, donde vienen con un historial viciado de falta de defensa generalmente, o porque no tenían perito antes, entonces nadie controlaba, los informes eran muy tibios y se llega a una situación de cuasi, por ejemplo, intento de revinculación de niños con el abusador. Entonces en ese momento, si no hay un informe muy contundente, ya sabemos que vamos a firmar en disconformidad, porque tenemos que ir como con los tapones de punta, o sea, es así. Entonces, diplomáticamente firmamos en disconformidad parcial, porque consideramos, y yo generalmente como de modo protocolar, consigno, ¿sí?, al inicio del informe, que si bien coincido en términos generales con el informe, a partir de, no sé, mi actuación en la causa, pude observar, es muy importante consignar siempre si se tuvo acceso a leer el expediente o no. Entonces, en la lectura del expediente generalmente sí, pero si no, hay que consignarlo. ¿Por qué? Porque después pueden quejarse, denunciar nuestro comportamiento y nos faltó material para leer, ¿sí? Sobre todo a los peritos que están dentro. Les digo esto también porque es más importante. Los de fuera generalmente lo hacemos y podemos solicitar, ¿no es cierto? Solicitar copia del expediente y nos tienen que dar. Bien, entonces, si no tenemos copia del expediente, podemos decir, bueno, todavía no puedo hacer el informe. O sea, todo esto que es muy práctico es muy importante, porque lo pueden ir aplicando y en cada caso va a iluminar una necesidad diferente, ¿sí? Entonces, hay que ver entonces, es importante preguntar al juez esto que yo les decía, si quieren una impresión previa, nada más, o si lo que quieren es una pericia. Si lo que quiere es una pericia, se necesita un tiempo, se necesita que apruebe puntos de pericia y proponer los puntos de pericia, informar a los peritos de parte. Y acá es importante que ya no la figura de los peritos, sino de los denunciantes, sepan todo esto, sepan que pueden contar con un perito de parte o con alguna ONG u organización que les posibilite, les dé la posibilidad de contar con alguno de ellos, que el perito o la perita no solamente va a estar, no es que va a tomar las técnicas, sino que es un contralor, es la mirada del abogado ahí adentro donde no puede entrar. Entonces, luego es una experiencia que no solo se va a traducir en el informe, sino también en el clima, en la transferencia, el clima emocional, lo que se vive ahí.
muchas veces uno entra y ya hay como un clima a ISAP, ¿sí? Donde van con los tapones de punta y es dudar y cuestionar a la víctima, cuestionar. Y eso es importante registrarlo para después poder hablarlo. El abogado cuenta con nosotras porque somos los ojos, ¿sí? De lo que sucede ahí adentro. Bien, otra de las consideraciones que son importantes y que en el código están también es que, por un lado, dejar constancia de esto, de si se leyó o no el expediente siempre en los informes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en el juicio pueden preguntarlo. Entonces, o pueden hacer preguntas del expediente. Entonces, en el informe ya es importante que se consigne: no leímos o no se tomó acceso, solamente se vio el acto psicológico, es un acto jurídico y es nada más, ¿sí? Aclarar si se conoce por dichos o si se vio el expediente. Después, en cuanto al lugar de administración de las técnicas, es importante hacer valer la necesidad de contar con un lugar donde haya un clima tranquilo, ¿sí? Donde haya, digamos, cierta privacidad. Por ejemplo, no peritar en cárceles, no peritar en hospitales, salvo que sea, bueno, como una, no sé, situación o que tengan unas... A mí me ha tocado ir a cárceles, pero llevan, ¿sí?, al interno a una oficina, a un lugar, y uno puede tener un escritorio, no es en una sala de estas como muestran a veces en las películas, estas salas de visita, no, es un lugar donde uno puede estar tranquila y administrar las técnicas, sino solamente, o sea, tenemos la posibilidad, el derecho nos asiste para el código para decir, bueno, solo tomo una entrevista y luego que sea trasladado. En el caso del cuerpo médico forense lo llevan hasta tribunales o hasta las fiscalías o los lugares donde se toma, bueno, y ahí va el perito o la perito de parte. ¿Bien? Pero eso es importante, ¿eh? No es que debemos adaptarnos a lo que sea, a donde sea, porque no es lo mismo ni la tranquilidad, ni la privacidad, ni el tiempo para poder entablar un clima de entrevista, para poder, esto estoy hablando en el caso, bueno, obviamente de adultos y de niños también, porque a veces están en hogares o están en lugares tutelados, digamos, y ahí sobre todo. Eso es por un lado. Y por otro lado, lograr, bueno, que este clima sea lo más cordial posible para que haya una colaboración, que haya un rapport. Bueno, todo esto que parece como que debe ser así, que esto obviamente es así. Bueno, hemos visto, hemos escuchado relatos donde han tenido que armarse un pedacito porque parece que el lugar fundamental, que es el lugar de la pericia psicológica, no tiene lugar. Entonces ahí vemos que está todo muy bien, como decimos siempre, que nos dicen, sí, ustedes tienen derecho a esto, vamos a investigar, vamos a tener en cuenta el interés superior del niño, niña, adolescente, pero si no nos otorgan un lugar, si hay que ver prácticamente en un pasillo, o si los niños antes de entrar a la salita o a la oficina, que están divididas muchas veces en el cuerpo médico forense en Buenos Aires, en Capital, están divididas por mamparas prácticamente, se escucha uno lo que habla el otro. Es muy difícil así con niños, muy difícil, y mucho más cuando en la sala de espera están al lado de gente esposada, con guardias por todos lados. La verdad que así se trabaja y así se trabaja muchas veces también en algunos juzgados de provincia, que es distinto porque por ahí es más fácil, son menos los casos y no hay una única asesoría pericial como pasa en tribunales donde van todos ahí. Y todavía no han organizado un lugar para trabajar con niños afuera, o sea, en otro espacio. No, y es un edificio de 12 pisos, pero no hay un lugar.
¿sí? Esto nos muestra, bueno, que seguimos con la misma moral, ¿no? Los niños no existen, al igual que las mujeres. Entonces, bueno, que te cuente acá o que te cuente allá, o que capaz que todavía mejor, porque si ve que hay detenidos y va a entrar con un poco de miedo, como entra cualquier persona a un lugar desconocido, pero si es un niño que viene a develar, a contar el abuso de su círculo familiar, ¿sí? De su padre biológico, o de su abuelo, o de su tío, y esta situación es muy importante que no se dé así, y se da de esa manera. Entonces hay siempre como ese doble mensaje, ¿no? Por un lado es el lugar donde vamos a denunciar y a contar para que se nos proteja, o para que se proteja los derechos del niño que venimos a ser como su portavoz, pero por otro lado no tenemos un lugar donde pueda tranquilamente contar. Bien, esto es deliberado, esto es así, esto no es casual, esto no se cambia. Por eso es importante saber que tenemos en estas condiciones no necesitamos un lugar. En estas condiciones no hacemos la pericia, podemos suspenderla, ¿sí? O esto que nos pide el juez, y con esto yo le puedo dar una impresión, pero no le puedo dar una pericia en una entrevista y que usted me pida algo general, ¿sí? Es importante, muy importante. Bien, entonces, una vez que más o menos tenemos todo esto solucionado, ¿sí? La idea es que se puedan hacer las preguntas lo más amplias posibles, llegar a un clima de armonía, un clima de tranquilidad, un clima, hablar con un lenguaje y con tiempos adecuados a la etapa evolutiva del niño. Pueden ser entrevistas individuales o entrevistas vinculares, se suelen tomar también, ¿sí? Y se eligen las diferentes técnicas de acuerdo al caso, de acuerdo al fuero, de acuerdo al caso, es decir, lo que se denuncia, ¿sí? Tenemos libertad para elegir esto, luego es el juez quien va a determinar, autorizar, y esto es lo que se toma. Entonces los peritos de parte por ahí pueden pedir algo, y cuando llegamos al momento, ahí nos enteramos, bueno, qué se nos permitió, ¿sí? Esto también es violento, ¿sí? Porque se supone que el perito, como dijimos, o la perito es la experta en esta ciencia o este arte, que viene a poner luz sobre algo que no tiene por qué conocer el juez, ¿sí? Como ven. Evidentemente, entonces, lo que observamos que por un lado somos aquellos que venimos a iluminar, ¿sí? Pero por otro lado no se nos vincula, es decir, se nos limita qué podemos preguntar, qué no podemos preguntar, qué podemos evaluar, en qué lugar, en qué momento, cuántos encuentros y demás. Y a su vez nuestras conclusiones, ¿sí? Van a ser tomadas en cuenta o no, de acuerdo a lo que considere el juez. Esto también es como violento, ¿sí? Y es un poco como otro doble mensaje, ¿sí? Y a medida que vamos entendiendo más todo lo que tiene que ver con la moral colonial, es decir, el modo de pensar y el modo de proceder que aún, ¿sí? Que aún convive en todos los organismos de poder y de saber, comprendemos que esto es deliberado, que es como para volver a vender espejitos de colores, esto de, bueno, sí, te vamos a dar todo los derechos que tenés, pero recortamos acá, consideramos acá si esto va, si conviene va, si no conviene no va, si esto. Entonces sigue habiendo una pirámide, ¿sí? Patriarcal, donde este juez o jueza va a decidir, ¿sí? De acuerdo a valores que tienen que ver con lo eurocéntrico,
¿sí? Lo heterocéntrico o binario con lo adultocéntrico, y como dice Ramón Grosfoguel, donde cité justamente para ver, bueno, en estas condiciones vamos a trabajar tanto los peritos de adentro como los de afuera. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para poder trabajar bien y para poder comprender esta lógica que ya lo venimos haciendo? Entonces, ¿cómo poder evaluar desde una mirada decolonial, ¿sí?, en estas condiciones? Bien. Continuamos, y yo creo que es importantísimo tener en cuenta lo que Ramón Grosfoguel nos dice cuando él habla de que hay que hacer un giro decolonial, ¿sí? Y textualmente él dice: es importante tener en cuenta que la forma de ser y de estar nosotros en el mundo, ¿sí?, esta forma de ser y de estar todos nosotras, totes nosotres en el mundo, están marcadas fuertemente por patrones eurocéntricos, capitalistas y occidentalocéntricos. Como era el mundo antes de la colonización, que era eurocéntrico, antes de que se colonizara o que se exterminaran las civilizaciones que ya existían, ¿sí?, es ahora. Es decir, ahora todos estamos desde ese lugar. ¿Se acuerdan cuando se hablaba del ser y del no ser? Bueno, todos estamos dentro del no ser. Es lo que está queriendo decir él. Es importante conocer siempre, dice, que hay lógicas. Es que esto que recién yo planteaba y que decía no es casual, ¿sí?, es como muy esquizofrenizante, es como un doble mensaje permanente. Se entiende si vemos las lógicas de dominación colonial, las lógicas que tienen que ver con esto, ¿sí?, con esta falsa modernidad. Por ejemplo, hay lógicas feminicidas, dice él, ¿de qué? Del patriarcalismo colonial de la cristiandad, ¿sí? Esto es algo que, con esta lógica, ¿qué pasa? Cada vez hay más femicidios, cada vez hay menos justicia, cada vez hay más impunidad, ¿sí? Y tenemos que visibilizar esto, porque esto tiene que ver con una lógica de toda la vida, es decir, de miles de años hasta aquí, donde las mujeres y los niños, ¿sí?, no nos olvidemos, como hablamos clases atrás, que tuvieron representación jurídica por primera vez por la Asociación Protectora de Animales. Es así. Hay pensadores entonces, ¿sí?, destaca por ahí Grosfoguel en el sur, acá en el sur, en lo que sería América Latina, que son muy importantes y que han intentado mostrarnos la lógica colonial, la colonialidad, que tiene estas lógicas de dominación patriarcal, cristianocéntricas, eurocéntricas y demás, pero que mucho no se los toma en cuenta, o nada, en lo que tiene que ver con la enseñanza, ¿sí?, universitaria, secundaria, y nos cuentan la historia de otra manera. Colonizar a través de la mente o de la cultura o de las ideas es lo que se sigue haciendo hoy, ya no desde la opresión y desde el exterminio, pero sí desde la mente, como hemos visto, haciéndonos creer que no podemos, que no nos corresponde. Entonces el desafío sería descolonizar el saber, que es comenzar a pensar desde una lógica pluriversal, es decir, respetando el lugar de donde estamos. ¿Qué quiere decir esto? Que salir desde esa mirada muy corta, muy pequeña, que tiene que ver con la lógica de esta modernidad iluminada, que nos hacen ver y evaluar los casos desde ahí. Entonces sabemos que va a ser evaluado y va a ser por ahí tenido en cuenta todo lo que ofrezca de parte o que pida como prueba una persona, de acuerdo a si se acerca más o menos a estos valores, ¿sí?,
eurocéntricos, a estos valores de poder que nada tienen que ver tal vez con la víctima que está denunciando. Ubicarnos en nuestra cultura no es lo mismo, ¿sí?, que se denuncie en Capital Federal a que se denuncie en Jujuy, en el medio del monte santiagueño, en el sur terrible, o que sean mujeres solas o mujeres que vienen de otros, de países cercanos, de países limítrofes y que acá están muy solas. Toda esta lógica y a su vez la lógica de poder, de dominación de donde ella viene, tiene que ser tomado en cuenta en el momento de qué, en el momento de interpretar las respuestas que va a dar, de interpretar las técnicas que se van a administrar, ¿sí? Y sacarnos esta idea de que todo lo que no entra en estas respuestas que deberían dar no corresponde al patrón, entonces está mal, ¿sí? Tal vez se rebeló, tal vez denunció a su compañero, al que era su compañero, porque está abusando, encontró abusando de su hija, y eso tal vez no entra, entonces sí corresponde o lo hacemos entrar en que esta es una mujer despechada, ¿sí? Porque ¿qué está haciendo? Está atentando contra un orden que ya estaba estipulado. ¿Bien? Entonces, esto de si desde la enseñanza, desde la formación primaria, secundaria y sobre todo de los cleros, de los claustros universitarios, como se dice, se comienza a decolonizar el saber, a tener en cuenta pensadores que nos hablen de la colonialidad de la mente, ¿sí?, de esa cooptación y de cómo cambia la mirada cuando empezamos la mirada y la dignidad, ¿sí?, cuando empezamos a conocer que podemos encontrar otras formas de aprendizaje. Por eso en la bibliografía decidí poner un video simple de Grossfogel, que ya él había hablado de este tema, y después a Catherine Walsh, que es discípula de Paulo Freire, pedagoga, que ella va a hablar del sentipensar y va a hablar del resistir, a diferencia del existir, de la simple resistencia, del resistir, del existir y del revivir, ¿sí? Como que, como una respuesta, una consecuencia de un aprendizaje diferente al aprendizaje tradicional, eurocéntrico, con la historia que nos contaban de cómo fue la colonización en nuestro caso y demás, sino que ella hace valer lo mismo y dice que es muy importante que se considere a la educación como un aprendizaje, que es un proceso dinámico y colectivo y que no solo se da en los claustros, estos cerrados, ¿no?, que es solo lo que nos dicen ahí, educativos, sino que es un aprendizaje de vida. Es decir, no es solo un aprendizaje académico, ¿sí? En esto entra cuando decimos la importancia de, más allá del título de la profesión, como por ejemplo en este seminario, la importancia del intercambio, de las experiencias de las madres denunciantes, de las experiencias de las referentes barriales, de las experiencias de los referentes de ONGs que vienen luchando solos, las experiencias de los profesionales. Todo esto es un aprendizaje dinámico que nos enseña cómo está nuestra situación actual, ¿sí? Esto que estamos haciendo acá es darle batalla al colonialismo, porque estamos diciendo, no, a ver, vamos a una audiencia con el Poder Judicial o vamos a una audiencia con algún organismo de gobierno, con algún ministro, con un concejal, con lo que fuere. Decirle, bueno, está todo bien, pero yo sé que tengo estos derechos, que ustedes tienen esta obligación y conocemos muy bien, ya es ir como conociendo el juego de la importancia de que este aprendizaje sea en conjunto, en comunidad. Esto que estamos haciendo hoy tiene esta teoría de fondo, ¿sí? Entender que es diferente, que va más allá de aprender, de incorporar con un sistema tradicional conceptos y luego volcarlos en un informe
frío, impersonal, donde escasea por todos lados la empatía y el ponerse en la piel del o la denunciante y ver entonces que esto que está negando lo niega por miedo, o darle más tiempo para hablar, o brindarle una pausa, o permitir que hable, ¿sí? Es salirse de esa lógica del no decir y de mantener el status quo. Para esto entonces tenemos que encontrarnos con estos autores, conocerlos, saber que hay teorías y que no estamos solas en esto. Entonces me parecía importante decir, porque nuevamente, igual que como la doctora Karina Ochoa, ¿sí?, habla de que esto de conocer, de salir, de entender la falsa modernidad, de entender que hay que salir de este espejito del no ser y comenzar a vernos y sentirnos inocentes y construir, siempre es con los otros, siempre es humanitariamente, como también Viktor Frankl les decía desde la logoterapia, que es a lo que adhiero como forma de tratamiento en el consultorio, y desde el humanismo se habla de qué, de la trascendencia, es decir, la autorrealización es curarme solo, ¿sí?, con el tratamiento. La trascendencia o la autotrascendencia es que esto que pude aprender sirva para compartir con los otros, ¿sí? Esto es superior. Dice, el conocimiento se construye con los otros. Cuestionar y preguntar permanentemente y reconocer que todavía existe una estructura de poder colonial que mantiene aún estructuras patriarcales, donde la mujer está debajo del hombre, ¿sí?, y a su vez este hombre, ¿sí?, si es moreno, por ejemplo, está debajo del blanco. El conocimiento y poder también tienen color y género, explica Catherine, entonces citando, algo que hablaba Paulo Freire. Entonces, la mirada o la apuesta pedagógica es a este tipo de aprendizaje, pero de aprendizaje global, comunitario, no solo como una experiencia educativa recortada a lo tradicional y escolar, sino que sea un aprendizaje de vida, ¿sí? La pedagogía del buen vivir, estar bien con los otros, esto del sentipensar, ¿sí? El sentipensar, incorporar el sentimiento, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, el compartir con el otro, el ver la necesidad y esto es un aprendizaje de vida, pero de calidad de vida y no de sobrevivencia. ¿Bien? La pedagogía del buen vivir, estar bien con los otros y la naturaleza, como lo sabían ya nuestros ancestros. Esta búsqueda se debe a que la gente siente en algún momento que hay algo que falta, como esto que nos convoca en el seminario, ¿sí? No nos están respondiendo, hay mucha impunidad, hay falta de una justicia con una cara humana, de una justicia que sea una justicia social igualitaria, que el Poder Judicial esté a la altura de la demanda, y para eso estamos aquí empoderándonos y dando herramientas para poder entender, tanto del lado de los denunciantes como del lado de los profesionales y las profesionales que acompañan este recorrido, que hay herramientas y que hay, además, para el rol del docente fundamentalmente, con la ESI, pero además esto que estamos hablando acá y lo han dicho todos los autores, el aprendizaje es un proceso, hoy seguimos aprendiendo y aprendiendo con otros, tiene más fuerza y aporta mayor calidad de vida. Entonces, sentir que falta algo, buscar aprender algo para estar bien con uno y colectivamente. Nuevamente, resistir, reexistir y revivir. Esa es la diferencia. Resistir es mucho más que estar en contra de, como vulgarmente entendemos la resistencia. Es una manera de ir encaminando un proceso de lucha que tiene una visión de algo diferente, ¿sí?, que se puede encontrar. Reexistir es como existir en condiciones diferentes, poder crear condiciones de dignidad,
condiciones en una sociedad donde por ahí abunda la impunidad, la injusticia, la no dignidad o la indignidad, ¿sí? O el no ser, bueno, empezar a tender puentes para mostrar que esto sí puede ser posible y llegar entonces a lo que es el revivir, muy distinto del sobrevivir, ¿sí? Donde no solamente se sobrevive, ¿sí? Sino que se vive dignamente, se vive en paz, se vive, bueno, con alegría, diría yo, no solo para consumir, no solo desde una visión egoísta, eurocéntrica, capitalista sería, sino también vivir con otros, vivir en comunidad, en interrelación, pensando cómo vamos a ir relacionándonos y viviendo de otra manera que no tenga como eje el individuo, ¿sí? Lo privado, lo individual, sino en una forma de humanizar la vinculación, es de humanizar y vincularnos distinto. Vemos acá nuevamente entonces que tanto cada una de las clases vamos a ir agregando algún concepto, pero es como dar un giro más en esta espiral que nos muestra que cada vez y cada tema está atravesado por la lógica patriarcal y que tenemos que volver a plantarnos y entender que tenemos derechos porque somos, que nos tenemos que volver a iluminar, que tenemos que volver a plantarnos y en el rol del perito o en el rol del funcionaria que quiere trabajar bien, decir, bueno, necesito un lugar, necesito un espacio, necesito que esto se respete, necesito estos tiempos, necesito esta intimidad. Esto, así parezca un chiste, esto a veces es un gran desafío. ¿Sí? Y sobre todo, esto luego se traduce ¿en qué? En el resultado de nuestro trabajo, que va a ser el dictamen de lo que dijo, de lo que develó el niño o la niña. ¿Sí? Entonces, entendiendo, ¿sí? De esta manera, vamos a poder entender entonces y poder decir con mayor seguridad, porque también, bueno, como hoy hice un poquito de hincapié, hay artículos del Código Procesal Civil y del Código de Procedimiento Penal que está avalando esto que digo y que podemos refugiarnos en eso, ¿sí? No creamos que somos nadie, ¿sí? Sino que tenemos y que para eso estamos, ¿sí? Más allá de que nos hagan creer que no es vinculante, no. Cuando se hace un informe bien plantado y como vamos a aprender acá, cuesta un poco no vincularlo, ¿sí? Y eso apunta a que no solo se sobreviva, ¿sí? Sino que se viva dignamente, tanto en el trabajo como en la respuesta que después se le va a dar a la víctima. El tema que quiero para terminar y que elegí para terminar fue el síndrome de acomodación al abuso sexual infantil, ¿sí? De Arnold Summit, un autor que de 1983 lo define. ¿Y por qué esto? Porque fundamentalmente, antes de ver las técnicas que vamos a empezar a desarrollarlas a partir de la clase que viene, ya como batería, es fundamental que en las entrevistas, además de que se dé todo esto que tiene que ver con el encuadre y con cómo poder ubicarnos, también entendamos que puede haber reacciones, tanto en las entrevistas como en las declaraciones de Cámara Gesell, por ejemplo, o haya a veces una divergencia entre lo que dice y lo que dice después, se desdice o afirma de modo muy frágil, termina retractándose, o por ahí lo que dicen las técnicas es muy contundente, pero después hay una total dicotomía con lo que dice en el testimonio, ¿sí? Y si no estamos preparadas, entendiendo que esto tiene un nombre y que es una teoría y que está estudiada, y que si los abogados no la saben, tenemos que enseñársela, y que se llama la acomodación al abuso sexual, sobre todo cuando esto sucede generalmente, casi siempre, cuando es intrafamiliar y cuando es más prolongado en el tiempo. Entonces, iluminar esto es proteger a la víctima.
Bien, la acomodación al síndrome, al abuso sexual, ¿sí? Según tanto Carlos Rosansky como Irene Intevi, ambos van a coincidir en que la víctima generalmente se la puede observar como víctimas, como decía, raras, víctimas que no se quejan, víctimas que no cuestionan, que no protestan, que mucho no se defienden o tienen poco para declarar. Son víctimas que por ahí, como decía, pueden desde lo gráfico, tal vez, por eso a veces son tan importantes tomar una buena batería diagnóstica. Tenemos un montón de elementos y después en la declaración, en el testimonio, o se las ve totalmente desafectivizadas. Y esto da lugar, ¿sí?, a que, por un lado, la familia, que generalmente esto es intrafamiliar, entonces se divide. Entonces la familia, los que están tratando de proteger al abusador, comienzan a decir, claro, con razón, no dijo nada, o por qué será que dijo después, pero no se la ve, no llora, le va bien en la escuela, no se la ve, mirá cómo está, es como, digamos, no se ve afectividad para mí que le dijeron, por ejemplo. Entonces comienzan como a erosionar y a cuestionar a la víctima. Y esto, ¿sí?, viene después, cuando hay abogados defensores, como una estrategia, ¿sí?, donde también los abogados pueden empezar a atender como un manto de sospecha, ¿sí?, y decir que todas estas actitudes que tiene esta víctima tienen que ver con que la situación denunciada puede no ser verdad. Bien, frente a esto, ¿qué hacemos? Tenemos que entender que si tenemos pruebas contundentes por un lado, tenemos la contratransferencia, que es esto que nos hace sentir el clima emocional que nos transfiere la víctima, no sé, por ejemplo, a un adolescente, ¿sí? Entender entonces que el síndrome de acomodación al abuso sexual, ¿sí?, tiene distintas fases. Ya habíamos hablado del secreto, ¿sí?, que está siempre, o pacto de silencio, el secreto, y que se va a mantener, como en la clase anterior hablábamos, el capítulo 1 y 2 del libro Denunciar o Silenciar, y en el 3 y 4 lo continuamos. El 1 y 2 dice el secreto, que es algo, pero así, de manual, que se da, las amenazas, la coerción, que puede ser de forma velada o puede ser de forma directa, que los niños cuando más chiquitos son lo creen más, y les obturan más la palabra con eso, y también cuanto más desprotegidos están, ¿sí? Niños que tienen o madres débiles o madres víctimas de violencia de género, o a veces no tienen mamá o están en algún instituto. Bueno, todo eso juega en contra del niño y a que se instale y se siga el paso siguiente, que sería el atrapamiento y la acomodación. El atrapamiento y la acomodación es poder seguir entonces victimizando. ¿Por qué? Porque ya se logró instalar o se logró como acomodar la situación para que la víctima no hable, para que deje de ser un peligro. Y estos son los mecanismos psicológicos que operan para que la víctima luego se presente así. Lo pueda decir pero de forma temblorosa, lo pueda decir pero de forma no muy segura, lo pueda decir pero desafectivizadamente, y a veces luego termina diciendo no, lo que dije no era así. Como vimos en Inconcebible, en la serie, que lo representa genial, ¿sí? ¿Por qué termina diciendo? Porque la obligan desde un pensamiento colonial, desde el prejuicio, desde el preconcepto, desde el tener una imagen de lo que es, ¿sí? Y la falta de contención, y la falta de apoyo, y la falta de una red, de un entretejido de cualquier tipo que la sostenga, termina retractándose. Bien, entonces, la desprotección juega también muy a favor de la acomodación de esto y de que el abuso siga perpetuándose. Las víctimas, entonces, dice, en numerosos expedientes judiciales, en denunciar o silenciar,
dice, se puede advertir esta particular intuición que tienen los abusadores, ¿sí? Que es la intuición de aquellos niños o niñas que son como abusables, se dice. ¿Por qué? Porque son aquellos que no tienen apoyo familiar o por las características de personalidad los ven más retraídos, que no tienen esta impronta de poder reaccionar o poder decir, y van como probándolos con esto del secreto, ¿sí? Con ir despacio, que esto es un juego, y luego la amenaza. Entonces es como que tuviesen casi un radar para saber cuáles, hasta de la misma familia, cuáles sí y cuáles no. Resulta impresionante, dice, cómo los abusos prolongados con precisión casi quirúrgica llevan a cabo los diversos actos que van desde los primeros contactos hasta la penetración. ¿Sí? Entonces, además de la meticulosidad, dice, con que los abusadores actúan durante largos periodos de tiempo, que pueden ser años, ¿sí? Esta mecánica se observa tanto por individuos que pueden ser de una clase de nula o escasa instrucción a una clase de una instrucción, de preparación, como en distintas clases sociales, esto está en todas, ¿sí? Y esta capacidad para detectar, para manipular, para oprimir, para colonizar mentalmente, está en todas. Y esto se llama síndrome de acomodación. La acomodación de la víctima se vincula con mecanismos de defensa que recurren los niños o las niñas para poder sobrevivir. Volvemos a lo que hablábamos recién. Bien. En la secuencia que describe el autor, Sumit dice que la revelación, ¿sí?, se va a dar, pero se va a dar en estos niños que se han acomodado al abuso sexual, se va a dar de forma tardía. Va a pasar un tiempo, va a pasar tal vez años, y luego lo van a revelar, ¿sí? En ese tiempo ha habido victimización, ha habido mecanismos perversos de manipulación, de sometimiento y de control hasta mental, que con solo una mirada puede lograr el abusador que ni siquiera hable o que baje el tono o que luego termine retractándose. Bien, finalmente deviene entonces la retractación. Vamos a leer textualmente. En la secuencia que describe Sumit, este autor, dice, de esta develación que es tardía, que es como liviana, ¿sí?, cuestionable, poco clara, conflictiva, dice, esto es lógico si se tiene en cuenta las características que veníamos diciendo hoy, que son niños que no tienen un entorno continente, que hay un secreto, que hay amenazas. Cabe agregar que cuando no se produce la revelación por la intervención accidental de un tercero, como pueden ser médicos, docentes, demás, o por motivos extraordinarios que lleven a quebrarse y la criatura decirlo, la regla precisamente es que se revela siempre de forma tardía en este tipo de víctimas que son detectadas y que son manipuladas y que son abusadas o victimizadas durante mucho tiempo. Significa que se están cumpliendo las etapas anunciadas por el especialista, por Sumit, que a su vez pueden ser interrumpidas o modificadas si hay intervenciones a tiempo. Por eso la importancia del conocimiento el empoderamiento de las mamás, de las docentes, de los médicos, de las salitas, porque si esto lo observan y lo interrumpen, cuanto antes se interrumpa esto, se deja de no solo como eternizar, ¿sí?, el tiempo del abuso, sino que además la posibilidad de que tenga mayores recursos para poder hablar, ¿sí? Finalmente sobreviene, si no se da nada de esto, la retractación, lo cual no solo obedece a la confusión que va a vivir la víctima por los años o por el tiempo de abuso, sino que también por las presiones que se van agregando con el paso del tiempo y que habitualmente se ejercen desde la propia familia o para que modifique su relato, además de el abusador, ¿no? Bien. Entonces,
Casi sin excepción, cuando se ha llegado a esto, es decir, no ha habido ningún tipo de intervención que rescate a la víctima, y después de mucho tiempo terminan develándolo de alguna manera y se llega tal vez a un proceso judicial, esta develación y esta declaración sea como poco contundente. Y como es poco contundente y como no hay un entorno que la contenga y la sostenga, ¿sí? Si los operadores judiciales, como sabemos, no todos, pero vienen con esta lógica, ¿sí? De que para que sea víctima debe pertenecer a cierto nivel o debe venir acompañada, o tal vez porque es ignorante lo permitió, o a esta lógica colonial, patriarcal y misógina, porque la mayoría de las víctimas son mujeres, lo esperable es que termine diciendo no me pasó, como un inconcebible. Existen también muchos casos en los que la madre contradice su versión inicial, es decir, la madre también primero acompaña y después contradice. Es como una doble acomodación, ¿no? Contradice su versión inicial aún a riesgo de su propia situación legal de ser acusada de una falsa denuncia. En este punto resulta interesante observar la similitud de los argumentos con los que tanto las víctimas como sus madres se van desdiciendo de las declaraciones iniciales, que a veces son varias, no declaran una vez, a veces declaran varias veces. Y hay un caso que lo vamos a leer puntual porque dice lo siguiente. En un caso particular, en un juzgado en 1994, se produjo un episodio que ejemplifica esto de la opresión colonial, ¿no? Y de cómo está colonizada la mente de la víctima. Una adolescente de 17 años que había sido violada por su padre desde los 8, relató en el juicio que lo había dicho con anterioridad, ya ante la policía y el juez de instrucción, en la primera parte de la investigación, que eran todas mentiras, cuando llegó al juicio oral, y que las había inventado. La madre del adolescente declaró por su lado que eran falsas, que la denuncia era falsa, que las declaraciones eran falsas, que había efectuado como las declaraciones anteriores. En el caso, la niña había dado a luz, en este caso, a 2 niños que según diversos elementos que surgían en la causa y del juicio eran producto de los abusos del imputado. El tribunal, al analizar las pruebas, consideró que la versión original era la verídica y condenó al padre a 13 años. Condenó al padre, sí, a 13 años de prisión por corrupción calificada. En estos casos, en este caso que se resolvió de forma decolonial, vamos a decir, se ve que fue fundamental que quienes tienen a cargo la investigación, las pericias, los informes y después la resolución, ¿no? Los jueces hayan interpretado, ¿sí?, los hechos y hayan interpretado todo el proceso y el desgaste de la víctima y hasta la retractación como producto de un fenómeno que puede convivir, coexistir sin negar o sin descalificar o sin desmentir la denuncia inicial, es decir, al contrario, es una secuela del abuso sexual. Y cuenten además con el asesoramiento, si es que no lo tenían y que no conocían esto, de expertos, de peritos, que los peritos dentro del Poder Judicial puedan conocer esto y alertarlo. Y también, bueno, cuando hay peritos de parte, lo mismo, entender que de esto también se aprende que el abuso, ¿sí?, es tan terrible que pueden pasar años y la persona puede aparecer y decir esto no fue así, le juega totalmente en contra, pero se castiga porque esto es lo que cree que merece en esta lógica de poder. Bien, otra de las secuelas o consecuencias del abuso dentro del síndrome de acomodación es el mecanismo de defensa que
si bien, que es el de disociación, que si bien colabora ¿para qué? Para que la víctima sobreviva, no viva dignamente, sobreviva, puede jugar en contra cuando el mecanismo es analizado por agentes del Poder Judicial que no tienen una preparación en la temática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mecanismo de disociación es un mecanismo de defensa psíquica que lo que hace es disociar justamente, separar por un lado el afecto, el temor, el rechazo, el asco, el miedo, todos los sentimientos que tienen que ver con el abuso sexual reiterado, del otro lado, digamos, aísla todo lo que tiene que ver con la razón, con el darse cuenta de esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos, como sabemos, en la mayoría de los casos los abusos son intrafamiliares. Por lo tanto, esta víctima ha tenido que convivir con el abusador, con el depredador, años, sentarse a la mesa, comer, compartir fiestas, compartir cumpleaños, ir a la escuela, por un lado, y por el otro lado, tolerar abusos que a veces se extienden en el tiempo años. Por lo tanto, ¿cómo hace esa cabeza y esa mente, el alma, cómo hace para resistirlo? Como que hace que se parte, ¿sí? Como que hay dos niñas, hay dos víctimas. Una es la que sufre el abuso y otra es la que está en el día. Y cada vez esto se hace como más y más y más y más aislado uno del otro. Esto es el mecanismo de disociación. Entonces puede ser una buena alumna, no tener problemas en la escuela, tener buenas notas, no llevarse materias, no tener todos estos indicadores de abuso, de posibilidades de abuso que vimos, fuga de agar. Puedes no tener ninguna cosa de esa, nada, ¿sí? Y vivir sostenidamente, sobreadaptadamente, ¿sí? Hasta que en un momento lo puede revelar, o lo revela un tercero, o se quiebra, o se lo cuenta a alguien. ¿Qué fue lo que logró que pudiera sobreadaptarse este mecanismo? Este mecanismo ayuda a sobrevivir a la víctima y por otro lado es peligroso porque si se instala, ¿sí? Irene Tevi también coincide, bueno, hay muchos autores que coinciden y que uno lo ve en la práctica, luego cuando tenemos práctica en psiquiatría, como cuántos trastornos disociativos, trastornos bipolares, hasta las esquizofrenias, cuando vemos las historias clínicas ha habido experiencias de abuso o de violación o de abuso y no se ha indagado en esto. Sí, ahí está en la matriz, porque se instala esa disociación y después frente a cualquier situación de conflicto se reacciona disociadamente, de manera fría, no se responde, hasta que en algún momento, por ahí luego de la adolescencia o en algún momento, frente a un detonante que ya no pueden tolerar, ¿sí? Aunque ya no sean víctimas tal vez de abuso y ya hayan crecido, se quiebran y la personalidad, ¿sí? Comienza a funcionar escindida del mundo externo. Y por otro lado, en lo que nos compete, ¿qué tiene que ver? Que por un lado sirve a la víctima para que conviva con esta situación que le toca, con esta tortura que le toca. Pero por otro lado, la otra cara de la disociación, como desventaja, es que luego, en el momento de la evaluación o en el momento del juicio, pueden aparecer como frías, como disociadas del afecto, porque han vivido así siempre para poder vivir y sostenerse. Entonces no es el modelo de víctima que se espera. La víctima melancólica, la víctima que llora, la víctima quebrada, la víctima generalmente, y hasta con niños, a mí me ha tocado muchas veces escuchar, pero si le va bien en la escuela, bárbaro, en el jardín, va a muchas materias, a muchas actividades extraescolares, se ríe, jugó bárbaro. ¿Y? ¿Sí? Entonces, ahí la importancia de conocer
que esto es esperable también como una consecuencia, como una secuela del abuso, como una consecuencia del abuso, que se acomodó para poder vivir o convivir con el monstruo cuando son niñas o niños, para convivir con este que entra de noche y la viola o la abusa, ¿sí? Y aún no puede decirlo, porque hasta cree que no puede, porque no debe, porque no es, ¿sí? Entonces, conocer esto y poder decirle, yo te creo en las técnicas, estás mostrando esto, te doy el espacio para que lo cuentes, porque tenés derecho a contarlo, sos inocente. El yo te creo inicial, el sos inocente, el vamos a sacarte de este lugar de víctima para que puedas ponerte de pie y señalar lo que te sucedió y exigir que se te escuche es fundamental. Es fundamental y a veces depende solo de decir estas cosas, ¿sí? Porque si no conocemos esto, ¿sí? No podemos hacer frente a la jugada por ahí de los jueces o de los fiscales, que muchas veces se presentan en una posición tan androcéntrica, ¿no? Tan machista, tan misógina, tan cuestionadora, que lo único que hacen es que esta víctima se retracte y vuelva a esa posición para que le vuelvan a pegar y la vuelvan a abusar. ¿Sí? Entonces, la otra cara de la disociación, entonces, no solo que sirve de mecanismo de defensa, sino para que la beneficia, sino que luego la expone, porque donde se vuelve a recrear la victimización, que es en el fuero o en el poder judicial, donde la vuelven a examinar y vuelven a cuestionar y vuelven a revictimizar, y esto le juega en contra porque no responde al modelo de víctima, al modelo de mujer, al modelo patriarcal que debería tener la víctima, ¿no es cierto? Dice Sumit, dice Rosansky, las desventajas de la disociación surgen cuando, ante la cronicidad de los hechos traumáticos, este mecanismo se activa, no ya para proteger al sujeto en situación de riesgo, a la niña, sino ante cualquier circunstancia que implique un conflicto o angustia, sin tener en cuenta la magnitud de las características. Por lo tanto, lo que yo quería marcar es que así se reiteran los ejemplos en tribunales. Ante los tribunales, los rostros de las víctimas rígidos, con miradas perdidas, algunas veces secos y otras con lágrimas, que brotan sin sonido hacia las mejillas de las niñas. Esto confirma cada vez que sucede que hay un largo camino por recorrer para que los que sostienen los investigadores no jurídicos sea considerado, es decir, lo que serían los peritos de parte, por quienes tienen la responsabilidad de analizar en el ámbito judicial estos dramáticos hechos de violencia. Parece que, si bien este libro es mucho anterior, parece que está hablando de Inconcebible, parece que está hablando de cada uno de los casos que nos toca ver. Hay un artículo, una nota que Carlos Rosansky hizo para, creo que Página 12, hace unos años, sobre el caso de Feliciana Vilat, que es una mamá protectora que aún está en lucha, acusada de SAP, de falso síndrome de alienación parental, donde los jueces dicen en su resolución, la madre que no llora. Como ella no lloraba, como no estaba desmoronada, seguramente era mentira lo que estaba diciendo y era una despechada que estaba acusando de abuso de su hija al genitor. Tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Bien, creo que fundamentalmente lo que tiene que ver con conocer, entonces, la acomodación al abuso sexual y conocer bien cuál es este síndrome es fundamental, porque muchas veces podemos quedar entrampados en esto. A veces las familias hasta se enojan y vuelven a castigar a la víctima porque si me había dicho que sí y que no. Entonces, tener esta mirada de que esto puede suceder
Y a su vez, ¿qué es lo que podemos hacer para iluminar a los jueces o para iluminar a los abogados defensores? No es más que centrar e iluminar el lugar de la víctima, sacarla de ese lugar y poder ayudarla a que desde un lugar de inocencia, ¿sí?, podamos mostrar claramente que lo que está haciendo es el resultado del accionar perverso, desgastante y con una lógica de dominación muy fuerte, ¿sí?, muy patriarcal y muy misógina, que a veces solo con una mirada puede lograr que en el juicio baje la cabeza y hasta la víctima se retracte, no importando nada más. Y ahí es cuando muchas veces surgen las contradenuncias, las acusaciones con que los peritos fueron o que esto fue un falso síndrome de alienación, es decir, una denuncia infundada. Y a veces es esto. Entonces es importante saber, importante informarlo. Y sobre todo, en el caso de los peritos de parte, si esto no se ve, esto informarlo. El poder reconocer esto es volver a rescatar la víctima, ¿sí? Es poder sacarla de ese lugar, como venimos hablando desde el inicio, ¿sí? No se trata de sobrevivir, sino se trata de vivir de una forma luminosa por el solo hecho de que tenemos el derecho de vivir así, respetadas, cuidadas, en todos los ámbitos, ¿sí? Porque somos. Entonces, ir uniendo la concepción antropológica, es decir, desde dónde vemos, a nuestra entrevistada, a la niña que estamos evaluando, y cómo nos vemos y nos plantamos nosotras, va a depender de esto el resultado de nuestro dictamen. A partir de la próxima clase vamos a comenzar entonces con las técnicas psicodiagnósticas. Nos vemos la semana que viene.